Jesús, no prevalecerán contra ti. El apóstol Pablo, ustedes saben, fue un instrumento de Dios. Pablo fue usado por el Espíritu Santo, pero aunque fue usado por el Espíritu Santo, Pablo también cruzó por la aflicción porque el diablo estaba en guerra contra Pablo. Bajar un poquito de volumen. En la persecución, hubo persecución en Roma contra los cristianos. Nerón, el gobernador, ordenó que pusieran a Pablo en un calabozo. Y después que Pablo estuvo sufriendo en el calabozo, Nerón ordenó que ejecutaran a Pablo en la guillotina. Pero antes de morir, hermanos, antes de morir, escuchen lo que el apóstol Pablo escribió para animar a los cristianos que sufrían persecución. Pablo, desde el calabozo, mandó una carta a los cristianos como ustedes y a mí. Y en la carta les escribió diciendo: no os habrá venido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Noten esto, hermanos. Noten que el que está hablando aquí es un ser humano. El que está hablando aquí es un ser humano que está sufriendo en el calabozo. Y él sabe que va a ser ejecutado en la guillotina. Sin embargo, él dice: no importa si mañana voy a la guillotina. No importa si estoy en el calabozo. Dios es fiel y no me dejará ser tentado más de lo que yo puedo resistir. Estando en el calabozo, y aunque Pablo sabe que va a ser ejecutado, el apóstol le escribió al joven Timoteo para que a través de su escritura llegaran a los cristianos. Pablo escribió: peleen la batalla de la fe. Esta frasecita, peleen la batalla de la fe, no, en el idioma original no suena así suavito, peleen la batalla de la fe. En el original tiene un énfasis especial, como un énfasis cuando se grita en un campo de batalla: peleen la batalla de la fe, dice el apóstol. Pablo, como si él y los cristianos estuviéramos en un campo de batalla, Pablo dice: peleen la batalla de la fe. Me encanta imaginar al apóstol Pablo que, como un general que está sufriendo en medio de la batalla, levanta su voz, levanta un mensaje y les dice a los soldados cristianos que sufren aflicción: peleen. Amén. No se rindan. Y a los cristianos que sufrían en Éfeso, Pablo también les escribió. De igual forma, con un énfasis como de un general hablando a sus soldados. Así les escribió. Y les dijo en Efesios 6: vístanse con la armadura para la guerra. Pero cuando ustedes leen ese versículo y yo lo leo, lo leemos así como que es. Pero cuando Pablo lo escribió en el original, es un grito de ánimo. Vístanse con la armadura para la guerra. Amén. Pablo está hablando como un general y Pablo dice a los cristianos: vístanse con la armadura para que podáis resistir contra las hechanzas del diablo. Amén. Como un general, el apóstol les dice a los cristianos: vestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, porque la lucha no es contra carne y sangre. El diablo tiene ira y hace guerra contra los hijos de Dios, pero Pablo dice: vístase con la coraza de justicia y manténgase firmes. Manténganse de pie. No se doblen. No desmayen. Tomen el escudo de la fe y cúbranse de los dardos del enemigo. Hermanos y mis hermanas,
Nadie debe sorprenderse cuando le viene la aflicción, porque estamos en guerra. Estamos en un campo de batalla, en un campo de lucha contra seres malignos y necesitamos la protección y la bendición y la fortaleza que Dios nos ofrece. Y si la tribulación le viene a usted porque no tiene lo suficiente en su bolsillo, sufra si le toca sufrir porque no tiene lo suficiente, pero manténgase firme. La Biblia dice es necesario que crucemos por muchas aflicciones para entrar en el reino de Dios. Siempre hay algún buen propósito que Dios ve, que permite la aflicción, porque Dios ve que detrás de eso hay bendición para sus hijos, para que estén listos para entrar al reino de los cielos. En esta vida nuestros ojos no ven, nuestra razón no entiende, nuestra cabeza no entiende por qué Dios permite esto. ¿Por qué Dios? Pero Dios, que es amor, no puede explicar con el lenguaje humano lo que Él puede definir en el carácter, en la personalidad, en la vida de ese cristiano, de esa mujer cristiana. Y Dios es el único que en su mente divina ve que es necesario que ella pase por la aflicción para que pueda estar lista para entrar al reino de los cielos. Si la tribulación viene a su vida porque le corrieron de su casa, le corrieron de su departamento, acuérdese, mi hermano, es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Si le corrieron de su departamento, acuérdese que viene el día en que usted va a caminar por calles de oro en la Nueva Jerusalén. Voy a preparar lugar, dijo Jesús, y volveré otra vez por ustedes. Manténgase firme. Si le toca sufrir, sufra como un buen soldado de Cristo. Toda lucha, mis hermanos, en esta vida, todas las pruebas no son nada comparadas con lo que Dios tiene preparado para usted y para mí en el reino de los cielos. Me gustaría escucharles que digan amén. 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 Es interesante que el apóstol Pablo, aunque estuvo en un calabozo, ese hombre, desde ese calabozo, se olvidó de sí mismo y se puso a escribir para animar a los cristianos afuera. Y él les escribió a los filipenses y les dijo: regocijaos en el Señor siempre. Pero él estaba en el calabozo. Pero él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: regocijaos. Cuando los turistas visitan el calabozo donde estuvo el apóstol Pablo, los turistas pueden ver que ese calabozo es un lugar donde no entra la luz del día. Es oscuro y frío todo el tiempo. El calabozo es un lugar donde los presos vivían con las ratas. El apóstol tenía las manos y los pies encadenadas a la pared y estaba el pobre Pablo semidesnudo, con frío y hambre. Pero él podía decir a los hermanos: regocijaos, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo: regocijaos. Amén. El apóstol en su calabozo tenía que oler los desperdicios de su propio cuerpo. Pero desde ese lugar, Pablo dice: regocijaos, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. No se anden quejando, no anden murmurando, no anden contando a la gente de su dolor, haciendo quedar a Dios como un Dios severo e impenitente. No, regocíjese, dice Pablo, en ese calabozo todos los días y todas las noches. Pablo escuchaba los gritos y las maldiciones de los presos que estaban en los otros calabozos. Pero Pablo, escuchando eso, no se desanima. Él dice: hermanos, regocíjense siempre. Otra vez les digo: regocijaos en el Señor. Estando en ese calabozo, el apóstol les escribió también a los hermanos y les dijo esto: escuchen,
Pablo les dijo, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Wow. Pablo está en un calabozo, maloliente, frío, oscuro, semidesnudo. Pero él dice, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo, Pablo? Tú estás semidesnudo, encadenado, en un lugar maloliente, oscuro y frío, y tú dices, estoy sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales. Sucede que Pablo estaba tan unido con Cristo que aún estando en la aflicción, Pablo estaba tan unido con Cristo que aún estando en un calabozo, él no sentía como que estaba en un calabozo. Tan unido estaba con Cristo que él sentía que aún en ese calabozo él estaba sentado con Cristo en los lugares celestiales. Esta es la experiencia que ustedes y yo podemos tener en medio de cualquier aflicción. Si estamos unidos y muy unidos con Cristo Jesús en nuestra relación con Él. La Biblia dice, en 2 Corintios 4:8, no lo lean, déjenme leerlo por ustedes, pero la Biblia dice, si sufrimos con Cristo, también reinaremos con Él. La Biblia dice, si estamos atribulados, pero con Cristo, no estaremos angustiados. La Biblia dice que tal vez usted y yo estemos en apuros, pero con Cristo no estaremos desesperados. La Biblia dice que tal vez usted y yo en algún momento seamos perseguidos, pero si estamos con Cristo, no estaremos desamparados. En medio de la aflicción, mis hermanos, si estamos unidos con Cristo, si realmente tenemos tiempo para pasar con la Biblia y con oración, si realmente tenemos tiempo para estar unidos con Cristo cuando nos venga la aflicción, sentiremos tal vez llorando, pero llorando todavía sentirás que estás sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo hace una pregunta interesante. El apóstol dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esta es una buena pregunta, ¿no les parece? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Luego él dice, ¿será la tribulación, la angustia? ¿Será la persecución, el hambre? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? La desnudez, el peligro, la espada, dice Pablo. ¿Qué nos va a separar de Cristo? ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos, de esa jovencita de 17 años que su ejecutor le puso la pistola en la cabeza, más bien dicho en la cara, y le preguntó, ¿crees en Jesús? Fue una pregunta desafiante. Ella podía, por el miedo a perder la vida, ella pudo haber negado a Cristo. Ustedes recuerdan esa historia, ¿verdad? Salió en las noticias. Eso sucedió en Colorado, en la high school, en Lettertown. Los jóvenes, cuando este hombre entró armado a la high school, cuando los estudiantes escucharon los disparos, se escondieron donde más pudieron. Y otros estudiantes pudieron escapar, salir del edificio. Pero este ejecutador, caminando, encontró una jovencita de 17 años que estaba escondida. La hizo poner de pie. Los otros compañeros de clase estaban bajo los pupitres, bajo las mesas del aula, escondidos. Pero este hombre a ella la hizo levantar. Todos quedaron escondidos, quietos. Le puso la pistola en la cara y le preguntó, ¿crees en Jesús? Los amigos, los compañeros, los que estaban escondidos, ellos oyeron que ella no dudó
Inmediatamente la muchacha dijo, sí, creo en Jesús. Y el ejecutador le preguntó, ¿por qué? Pero no le dio tiempo para responder y apretó el gatillo y la jovencita cayó al suelo, a los pies de ese hombre. El apóstol pregunta, ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? Y el mismo apóstol responde, estoy determinado a que nadie me separe de Cristo. Y esa debe ser su meta, mi hermano y mi hermana. Nadie debe separarnos del amor de Cristo. En el tiempo de persecución en Roma, yo leí esto en un libro de historia de un joven que vivió en el año 65 después de Cristo, cuando hubo la persecución en Roma. Y este joven se hizo cristiano en medio de la persecución, porque él veía a los cristianos sufrir, pero se mantenían firmes. Él veía a los cristianos morir, pero morían firmes. Él veía a los cristianos perseguidos, pero los veía firmes. Y él decidió ser un cristiano firme también. Y leí en ese libro que este joven escribió una carta a sus padres. Y en la carta, les voy a leer un pedacito. La carta dice así: queridos padres, Dios me ha mostrado el camino y he decidido seguirlo. Sé que ahora que soy cristiano, sufriré persecución, pero no tengo miedo. No tengo miedo porque amo a Jesús. Lo amo más que a mí mismo. He decidido ser cristiano y he decidido seguirle pase lo que pase, porque no valoro mi vida más de lo que valoro a Él. Estoy decidido a no seguir mi propia voluntad. He decidido seguir a Jesús y hacer su voluntad, pase lo que pase. Y si Jesús me dice, sígueme, yo le sigo. Y no me importan las consecuencias. Papá, mamá, no se pongan tristes si es esta la última carta que reciben de mí. Recuerden que si ya no estoy yo con ustedes, es porque ya estoy con Él. Jesús va delante de mí y yo voy detrás de Él. Donde Él me lleve, yo iré. Si este joven en medio de la persecución en Roma pudo hacer una decisión cristiana como se supone que los cristianos tenemos que hacer, entonces no me diga a alguien que usted, porque tiene situaciones difíciles con su marido, usted tiene que entregarse al adulterio con otro hombre. No me diga eso. Porque si usted decidió ser a Cristo, Cristo es su meta. No me diga un hombre que porque la mujer no lo atiende, él tiene derecho a ser un adúltero pecador. No me diga eso, porque un cristiano se mantiene a un derecho y de pie aunque le toque llorar. Amén. El joven dijo, estoy decidido a no seguir mi voluntad. Y un cristiano es uno precisamente eso. Decide dominar su carne, decide dominar sus tendencias, decide dominar sus tentaciones, decide dominar la influencia de los amigos. Un cristiano decide mantenerse en pie, pase lo que pase, como dijo este joven. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, pregunta el apóstol Pablo. Y el mismo Pablo responde, estoy determinado que nada ni nadie me separará del amor de Dios. Cuando llegó la hora de ejecutar al apóstol Pablo, la hermana White dice que fue un hombre fornido que sacó al apóstol del calabozo, un hombre fuerte. Sacó al apóstol del calabozo y lo llevó a la guillotina. El universo estaba atento a lo que estaba sucediendo.
¿Qué haría ahora el anciano Pablo frente a la guillotina? El apóstol había animado desde el calabozo a los cristianos afuera y había dicho: peleen la batalla de la fe. Pero ahora era llevado a la guillotina. ¿Se mantendría Pablo firme en la fe? El señor Juan dice que era la madrugada. Fue en las primeras horas de la mañana que sacaron al apóstol. Estaba apenas amaneciendo, todavía era oscuro. Nerón ordenó que fuera a esa hora el tiempo de la ejecución de Pablo, porque Nerón tenía miedo que la gente se enterara de lo que él iba a hacer con Pablo y la gente se levantara para defenderlo, porque Pablo, un cristiano firme y derecho, había influenciado a los presos, había influenciado a los guardias, a los soldados y al mismo ciudad de Roma por donde se escuchaba de él. Ese es un cristiano, donde la gente no tiene motivos de hablar y de sacar la lengua para inventarse cosas. Ese es un cristiano. Pero ahora Pablo es llevado por un hombre a la guillotina. Él había dicho a los cristianos: vístanse con la armadura para que puedan resistir las acechanzas del diablo. ¿Podría resistir ahora Pablo cuando iba a la guillotina? Pablo dijo: vístase con la armadura para la guerra, porque la lucha no es contra carne y sangre. ¿Se mantendría ahora Pablo firme en la fe? Cuando sacaron al viejo apóstol Pablo, lo llevaron, pero el caminar, se nos dice, de Pablo fue con la mirada al cielo. Parece que no había nubes y el cielo era gris, pero era abierto. Como que como una cortina se había abierto el cielo, y como que los seres del universo estaban siendo testigos, mirando de lo que iba a suceder con ese siervo, ese soldado, ese general de Dios. Pero Pablo caminó derecho, firme, no temblando, ni llorando, ni quejándose. Cuando llegó a la guillotina, él miró que esa guillotina estaba sobre un mármol negro. Él mismo se paró frente a la guillotina, y él mismo se arrodilló frente a la guillotina, y él mismo puso la cabeza dentro de la guillotina. Pablo había dicho: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y está guardada para mí una corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Él había dicho eso, pero ahora su cabeza estaba en la guillotina. Su último pensamiento, cuando escuchó que el silbo de la guillotina iba en caída, el último pensamiento del apóstol fue: el amor de Cristo me constriñe. Les pregunto, mis hermanos, por la ayuda de Dios, ¿creen ustedes que pueden mantenerse firmes en medio de la aflicción? Por la ayuda de Dios se mantendrán firmes como Pedro, como Pablo, como Jesús. Jesús sufrió la aflicción en el Getsemaní, tanta aflicción que hasta sudó sangre. Jesús sufrió la aflicción de las críticas, de las murmuraciones. Hicieron muecas para burlarse de él. Jesús sufrió la aflicción de la condena, de la murmuración. Jesús sufrió la tortura en la cruz. Jesús sufrió las burlas de la gente que le sacaba la lengua cuando él estaba colgado en ese madero. Jesús sufrió abuso, un agudo dolor de rechazo, porque el diablo, con la aflicción, quería vencer a Jesús para que se doblegue ante él. Pero ustedes y yo tenemos a Cristo, nuestro vencedor, y él
como vencedor nos asegura que no nos va a dejar solos. En medio de la aflicción nos va a dar la fortaleza. En medio de la aflicción nos va a dar la armadura. En medio de la aflicción nos va a dar un yelmo para protegernos. En medio de la aflicción nos va a dar inteligencia y sabiduría para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Pero mis hermanos, les pregunto, con la ayuda de Dios, ustedes se mantendrán firmes como Jesús se mantuvo cuando les venga la aflicción. Amén. Cualquiera sea la lucha, cualquiera sea su necesidad, su tristeza, sus lágrimas, ¿quieren ustedes decir a Jesús, Señor, dame más de Jesús? Amén. Dame más de Jesús. Dame más de Jesús. Para que yo esté lleno de Jesús. Para cuando me venga la aflicción, si me toca llorar, llore, pero con Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ponerse de pie y pedir fortaleza y victoria para resistir a la tribulación? Si es así, mis hermanos. Entonces, cantemos un himno, ¿qué les parece?